Mi nombre es Claudio Bonini, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes de la ciudad de Rosario. Trabajo en la clínica de diagnóstico médico Oroño y en el Sanatorio Parque y pertenezco al grupo de médicos que formamos parte de la Fundación Dr. Roberto J. Villavicencio. El tema que hoy nos ocupa es la colonoscopia virtual, donde vamos a desarrollar la técnica de exploración y las indicaciones actuales de esta metodología diagnóstica. Lo primero que debemos saber es que la colonoscopia virtual es un procedimiento no invasivo que utiliza imágenes de tomografía computada y permite obtener una vista interior del colon con un fin diagnóstico. Cabe recordar que en el año 1973 se presentó el primer tomógrafo computado en Inglaterra y en el año 2009 aparecieron las primeras tomografías multidetectores o multi-slice, y en ese año se desarrolló el tomógrafo de 64 filas de detectores, el cual nos permite obtener una gran calidad de imágenes. La evolución desde los tomógrafos de un corte hasta los actuales tomógrafos, que en nuestro país contamos hasta 64 detectores, recién ahora están introduciendo de 128 detectores, permiten visualizar las imágenes de diferentes maneras y ustedes pueden apreciar en un plano de reconstrucción coronal cómo la calidad de la imagen desde el tomógrafo en un corte, en una reconstrucción, donde la nitidez de los bordes del colon se pierde, aquellos de 4 cortes, 16 cortes y 64 cortes, se va incrementando la capacidad de resolución de los tomógrafos y a su vez los tiempos de exploración se acortan marcadamente, donde un estudio con tomógrafos de un corte del marco colónico podían llegar a durar 30 segundos, igual que el de 4 cortes. En un equipo de 64 cortes el tiempo se acorta a 6 segundos. También es importante destacar que la técnica que se utiliza para este tipo de estudios es una técnica especial que utiliza bajo kilovoltaje, 120 kilovolt, y sobre todo un amperaje bajo que ronda entre los 80 y 100 miliamperes por estudio. Las ventajas de este procedimiento es que no requiere sedación como la colonoscopía óptica o la videocolonoscopía. Es un procedimiento menos invasivo comparado con la misma. Es un método seguro que permite evaluar la totalidad del colon, que permite evaluar el colon en forma distal en el caso de que exista una lesión estenosante, benigna o maligna, con un tiempo marcadamente inferior al que se necesita para una exploración endoscópica, y a su vez permite evaluar el resto de la cavidad abdominopelviana y en especial órganos, a pesar de que no utilizar material de contraste. La desventaja de esta metodología es que presenta una baja especificidad diagnóstica para lesiones menores a 6 milímetros, como vamos a ver más adelante. No permite realizar polipectomías en el caso de encontrar lesiones sobrelevadas. No permite obtener muestras para la evaluación, sobre todo en lesiones orgánicas. Y también el permitir reconocer lesiones extracolónicas hace que se necesite una segunda evaluación, porque seguramente vamos a necesitar inyectar material de contraste endovenoso, lo cual no se utiliza ante la colonoscopía.
Ahora bien, este procedimiento requiere de unos pasos indispensables para que el mismo tenga valor diagnóstico. Primero debemos obtener una limpieza intestinal óptima, donde tratemos de evitar la presencia de restos de materia fecal y la presencia de líquido dentro de la luz intestinal. Para ver bien las paredes del colon necesitamos realizar una insuflación. Después debemos seguir protocolos y técnicas de exámenes establecidos y por último debemos hacer una buena lectura o interpretación de las imágenes. En lo que respecta a la preparación intestinal, el paciente debe someterse a una dieta, a la ingesta de catárticos, como pueden ser laxantes, salinos, polietilenglicol, combinados o diferentes tipos de fármacos que permitan una buena limpieza intestinal. Esto varía en cada servicio y en cada institución. En la nuestra particularmente utilizamos polietilenglicol, lo cual nos ha dado muy buenos resultados. Y después se puede utilizar o no, como veremos más adelante, marcado de la materia fecal con la ingesta de contraste oral a base de bario utilizado en las tomografías axial computadas. En un futuro, lo que se espera es poder realizar esta metodología diagnóstica sin preparar al paciente y realizar únicamente la insuflación del marco colónico. En cuanto a la distensión aérea, debemos saber que la misma se realiza previa colocación de una sonda rectal y administrando aproximadamente 1.5 a 2 litros de aire con una presión no mayor a 20-25 milímetros de mercurio. Esa insuflación puede ser en forma manual y al paciente se le administra aire ambiente, o puede ser una insuflación automática con esas bombas de insuflación como la que ustedes ven en la pantalla, que administran dióxido de carbono, el cual es mejor tolerado por el paciente, se reabsorbe rápidamente y aparentemente brinda un mayor confort para la realización del estudio. En nuestra experiencia, nosotros ya llevamos mucho tiempo con la utilización de la bomba de dióxido de carbono. No creemos que los beneficios sean marcados en relación a la insuflación manual. También es importante saber que ante la insuflación el organismo tiende a presentar peristaltismo intestinal, motivo por el cual en nuestra experiencia administramos a nuestros pacientes previa a la insuflación buscapina o algún otro tipo de antiespasmódico como puede ser el glucagón. Esto es un tema de discusión, algunos lo utilizan, algunos no. Particularmente me siento más tranquilo y he visto que los pacientes toleran mejor la insuflación ante la administración de un antiespasmódico por vía endovenosa. Por supuesto que este tipo de medicación está contraindicada en aquellos pacientes que presentan glaucoma, problemas a la micción por hipertrofia prostática o cuadros de arritmia o algún tipo de trastorno cardíaco que lo contraindique. En cuanto a los protocolos de examen, el estudio debe realizarse con el paciente en posición de cúbito supino y posteriormente hay que realizar el estudio con el paciente en posición de cúbito prono, y uno podría, ante casos especiales, utilizar otro tipo de series. Pero lo que sí es indispensable saber es que todo estudio de colonoscopía virtual debe realizarse con el paciente tanto en decúbito supino como en decúbito prono para una mejor valoración de toda la pared colónica. En cuanto a la técnica de exploración, en un tomógrafo de 64 filas se debe realizar una colimación lo más fina posible, de 0.25 milímetros de espesor los cortes, con una velocidad de desplazamiento de la mesa de 30 a 40 milímetros por segundo,
Utilizamos un miliamperaje, como dije, bajo, que ronda entre los 50 y 100, normalmente nosotros usamos entre 80 y 100, con un kilovoltaje también bajo de 120, y el tiempo del scan dura aproximadamente entre 5 y 7 segundos, en el cual el paciente debe mantener una apnea sostenida. Entonces lo que nosotros logramos en primera instancia es un escanograma de la cavidad abdominopelviana, lo cual nos va a permitir visualizar el grado de distensión que presenta ese marco colónico. Si creemos que el mismo es el adecuado, avanzamos luego con la programación del estudio. Aquí vemos en forma más ampliada el escanograma, vemos que hay una buena distensión gaseosa de todo el marco colónico, que aparentemente no existen áreas sin insuflar, y a partir de ahí programamos el barrido que vamos a realizar del estudio. Lo que obtenemos después es una forma de visualización 3D del marco colónico, ya sea en forma transparente o lo que se denomina de modo macizo, y el equipo en forma automática diagrama por donde va a recorrer la luz intestinal. Si vemos que ante algún inconveniente técnico esta guía de recorrido del equipo en forma automática sale de los carriles normales, podemos hacer una guía en forma manual, lo cual también permite la workstation donde nosotros vamos a analizar el estudio. Esta es la forma en que nosotros podemos llegar a ver el estudio. A nuestra derecha tenemos la reconstrucción 3D en modo transparente del marco colónico. A nuestra izquierda tenemos la navegación similar a una endoscopía óptica. Esta es la técnica de navegación endoluminal. Y en la porción inferior de la pantalla tenemos el plano axial, coronal y sagital del recorrido y la ubicación de por donde estamos visualizando al colon. O sea que no solo vemos la mucosa colónica, sino que también sabemos dónde estamos ubicados y a qué distancia aproximada del margen anal. No solo estos equipos permiten una visualización con técnica similar a la de la endoscopía o la videoendoscopía, sino que también permiten lo que se llama una disección virtual de la pared colónica. La ventaja de esto es que detrás de los pliegues colónicos o delante de los mismos, nosotros podemos visualizar si existe una pequeña lesión, la cual puede pasar desapercibida ante la técnica de navegación. Y esta es la forma en que nosotros vamos a visualizar el avance a través del colon con la técnica de disección. Abajo a la izquierda vemos el sector que estamos navegando y visualizando del colon. Podemos intercambiar con el cursor y dirigirnos a la imagen que se encuentra abajo a la derecha y pasar de la navegación con técnica de desplegado de la mucosa o de disección a una técnica de navegación endoluminal. Así tenemos conformada la pantalla donde tenemos la workstation y donde tenemos distintos tipos de aplicaciones que uno puede utilizar a medida que va viendo el estudio, obtener medidas, escribir, señalidad con flechas u otro tipo de herramientas que necesitemos. Un problema importante que uno puede obtener o puede ver normalmente con estos estudios es la presencia de residuo de líquido dentro de la luz intestinal. Esto puede hacer que lesiones pequeñas pasen desapercibidas y sean tapadas por el líquido residual en el colon. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha cómo el líquido aparece como una banda homogénea que sobresale aparentemente de la pared intestinal y que borra los pliegues. Debajo de ese líquido podría haber una pequeña lesión y no verlo. Por eso es importante estudiar al paciente no solo en posición de cúbito dorsal, sino también en posición de cúbito ventral, cosa que el líquido se desplace y permita ver la otra cara del colon. Tengan en cuenta
como muestra esta diapositiva, que el líquido, por más que uno crea que está todo bien, puede a veces guardarnos una sorpresa y esconder lesiones que nos van a hacer quedar muy mal, pensando que un estudio es normal, y en realidad debajo de ese líquido existe una patología importante. Entonces, siempre utilizar reconstrucciones 2D, que son las imágenes en plano axial, coronal y sagital, de base, y estudiar el paciente en posición de cúbito prono y supino. En cuanto a la lectura e interpretación de imágenes en 2D, son importantes para reconocer rápidamente si existe algún tipo de lesión, o si esa imagen que uno puede llegar a ver en forma sobrelevada dentro de la luz intestinal presenta burbujas gaseosas o tiene un componente heterogéneo que ya nos haga suponer rápidamente que esa lesión o pseudolesión puede corresponder en realidad a restos de materia fecal. En este caso en particular, fíjense cómo se ve muy bien en una reconstrucción 2D, coronal a la izquierda y un axial oblicuo a la derecha de una lesión poliposa pediculada a nivel del colon sigmoides. Por supuesto que esa lesión también la podemos identificar en forma muy fácil con la técnica de navegación endoluminal. Entonces lo que uno debe hacer con esas imágenes 2D es una rápida lectura, tanto de las imágenes en supino como en posición prono. Si hay que hacer series complementarias, también debemos hacer una buena lectura de las mismas, ver las imágenes en ventana de pulmón, hay que evaluar desde el recto al ciego, después hay que marcar y correlacionar las imágenes presumiblemente patológicas con lo que vamos a encontrar en la reconstrucción 3D, y podemos también obtener luego ventanas intermedias para evaluar el tipo de lesión que hemos encontrado y si vemos alteraciones extracolónicas. Una rápida lectura puede llevar entre 10 y 20 minutos. Las ventajas de la visualización de las imágenes en 2D es que hay un rápido tiempo de interpretación, evalúa densidad de las imágenes y evita un mayor número de errores. Luego vamos a realizar la lectura e interpretación de imágenes 3D con una navegación endoluminal, como vimos anteriormente. Vamos a realizar la técnica también de disección, lo cual es de rápida y fácil interpretación. Nos permite diferenciar fácilmente pólipos de pliegues y nos permite también evaluar el tamaño de las lesiones. Aquí vemos una lesión sobrelevada de contornos irregulares correspondiente a una patología neoplásica de pequeño tamaño. Aquí vemos el pólipo en forma de disección que habíamos visto anteriormente en las imágenes 2D. Aquí vemos la presencia de divertículos en el colon sigmoides.